Gloria a Dios. Bendito eres Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Bendito eres Jesús. Bendito eres Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Precioso tú eres Jesús. Alabado sea Dios, aleluya, gloria a Dios. Bendito eres Jesús. Alabado sea Dios. Precioso tú eres Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Hermanos y amigos, que el Señor les bendiga en esta hermosa tarde ya de domingo. Alabado sea Dios. Este que les habla es el pastor José Pérez. Estamos dando comienzo a nuestro segmento blog Pensando en Voz Alta. No acostumbro salir al aire mayormente los domingos, pero he sentido pues traer una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón y espero que a través de ella pues Dios bendiga sus vidas, alabado sea Dios, bendiga su fe y hable a sus vidas en una manera especial conforme a sus necesidades. En esta tarde saludamos también a los hermanos que sacan este tiempo para compartir a través de Instagram, Facebook y las diferentes plataformas sociales. Que el Señor les bendiga en esta tarde preciosa. Les pido encarecidamente, como siempre, que compartan el video para que la bendición fluya y llegue a diferentes vidas. En esta tarde traigo un tema que para mí es de los más importantes y de mucha vitalidad para la iglesia. Hoy vamos a hablar sobre la fe, pero vamos a hablar sobre un personaje bíblico o un hombre de la Biblia, el cual fue llamado el padre de la fe. Y quisiera pues tocar con mucho cuidado la trayectoria de Abraham. Acuérdense que cuando Dios decidió escoger un hombre para levantar una nación, escogió un hombre llamado Abraham, que significa alabado sea Dios, Padre exaltado. Pero Dios a ese hombre le cambió su nombre de Abraham a Abraham, que significa padre de multitudes. O sea, hubo un antes y un después. ¿Y por qué razón Dios pues cambió el nombre de este personaje bíblico, que es tan importante que las principales 3 religiones del mundo lo tienen a él como padre, como símbolo? El cristianismo, los musulmanes, ambos tienen a Abraham como su padre y como el líder de sus religiones, y los judíos también. Pero no es de eso lo que vamos a hablar, pero queremos resaltar la importancia de Abraham. ¿Por qué es tan importante Abraham?
tanto para los musulmanes, los judíos y para nosotros. Fíjense, hermano, quisiera leer en el capítulo 12 de Génesis, comenzando el verso 1, y yo entiendo que algunos de ustedes pues conocen esto de memoria, pero una cosa es conocer un verso de memoria y otra cosa es comprenderlo y entenderlo desde el punto de vista espiritual. Dios llamó a Abraham. Dice la Biblia en el capítulo 12 de Génesis: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Escuche bien. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, dice Dios. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esto incluye a usted y a mí hoy. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Fíjese, hermano, quisiera resaltar un punto que muchas veces usted y yo dejamos pasar por alto. La Biblia dice en el capítulo 12, verso 1, que Dios no llamó a Abraham. No, la Biblia especifica y dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. O sea, si usted lee con detenimiento, usted se va a dar cuenta que es la segunda vez que Dios llama a Abraham. Porque él le dice, pero Jehová había dicho, o sea, en otras palabras, anteriormente ya Dios había dirigido a Abraham. Ahora, ¿qué sucedió? Que Abraham no había hecho caso, eso no lo sabemos. Aunque la Biblia da los detalles, los cuales nos vamos a tocar hoy. Pero eso indica que Abraham era un hombre imperfecto cuando Dios lo llamó. Era un hombre que necesitaba ser pulido, que necesitaba, alabado sea Dios, ser moldeado por Dios para llevarlo a ser el hombre de la fe, el padre de la fe. Fíjese que Abraham, para que Abraham fuese llamado el padre de la fe, tuvo que aprender a vivir por la fe. O sea, Abraham no siempre fue un hombre de fe, sino que Abraham comenzó, como comenzamos usted y yo a caminar por el camino de la fe. Y a medida que vayamos caminando y cometiendo errores y haciendo cosas que no le agradan a Dios, ese proceso nos va a llevar a vivir por fe, a comprender qué es la fe y a vivir por la fe. Fíjese, Abraham no, escuche bien, Abraham fue llamado el padre de la fe, aunque Dios, escuche bien, entendía que él necesitaba ser procesado. Por esa razón, aunque Dios llamó a Abraham el padre de la fe, él tuvo que aprender, escuche bien, a vivir por fe. Tuvo que aprender a vivir por fe, requiere, escuche bien, dejar atrás lo conocido, perdón, lo visible, y comenzar a depender de lo desconocido mediante la confianza en Dios. O sea que el cambio que Abraham experimentó fue un cambio radical. Oiga bien, porque Abraham tuvo que dejar de confiar, de creer y de mirar lo que se ve, para aprender a confiar en lo que no se ve. Oiga bien, fíjense, hermano,
La fe es, alabado sea Dios, comenzar a ¿qué? A confiar, a depender de lo desconocido para luego, alabado sea Dios, caminar por lo que Dios revela. Fíjense, hermano, que Dios puso a prueba, alabado sea Dios, la fe de Abraham, pidiéndole que sacrificara, escuche bien, a Isaac, su único hijo. Estamos en una introducción para entender lo que Dios nos quiere hablar hoy. Escuche bien. ¿Sabe que Abraham no nació siendo un hombre de fe? Pero Dios, en su misericordia, lo llegó a llamar el padre de la fe. Ahora, esa fe se construyó paso a paso, error tras error, tropiezo tras tropiezo. Oiga bien, pero a través de una serie de pruebas y promesas, escuche bien, Dios lo llevó a dejar su zona de confort. O sea, Dios le dijo, ¿sabe qué, Abraham? Te voy a hacer de ti el hombre, el padre de la fe. El hombre como el modelo de la fe. El modelo de la fe que todo cristiano debe emular y seguir. Pero antes de eso, alabado sea Dios, te voy a hacer pasar por un proceso donde tú me vas a negar, donde tú vas a mentir, donde tú vas a tomar decisiones sin consultar conmigo. Pero es a través de todas esas circunstancias que yo voy a hacer de ti el padre de la fe. El hombre, alabado sea Dios, como el modelo de la fe. Oiga bien, lo primero que hizo Dios fue, alabado sea Dios, sacar a Abraham de su lugar de confort, de conformidad, donde lo tenía todo, donde nada le hacía falta, donde conocía todo lo que les rodeaba, y a la vez donde él dependía de todas esas cosas. O sea que lo primero que hace Dios en la vida de cada uno de nosotros es sacarnos del lugar de confort, del lugar de conformidad, del lugar donde lo tenemos todo, donde, alabado sea Dios, dependemos de todas esas cosas. Fíjense, hermano, y a través de esa serie de pruebas, alabado sea Dios, Dios lo llevó a dejar su zona de confort y abandonar, escuche bien, su tierra, y aprender a depender de lo invisible, de lo que él no conocía. Escuche bien, mis hermanos. Fíjense, hermano, que el inicio de la fe es algo que muchas veces nos hace sentir turbados, porque estamos entrando a un mundo que no conocemos. Fíjense que Dios le dijo a Abraham, Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Oiga bien, pero Dios en ningún momento le dijo a Abraham y le mostró al lugar donde tenía que ir. O sea que Abraham salió caminando sin saber a dónde iba. Salió caminando, alabado sea Dios, sin ninguna dirección. Salió caminando sin alguien que lo guíe al lugar donde Dios lo había enviado. No es lo mismo que alguien te diga, ve a tal lugar, y te dé el mapa o el GPS de ese lugar para que tú llegues. Pero Dios le dijo, sal de tu tierra. Pero en ningún momento le mostró y le dijo, y ve a tal lugar, que yo voy a buscar varias personas que te van a guiar a ese lugar. No, Dios le dijo, sal de tu tierra. O sea, sal caminando. Y por el camino yo te voy a mostrar al lugar donde tú tienes que ir. Oiga, qué tremendo, hermano. O sea, que la fe comienza cuando obedecemos sin tener todas las respuestas.
La fe comienza, alabado sea Dios, sin tener ninguna dirección. Algo que nos lleve al camino correcto, no. La fe, alabado sea Dios, es caminar mirando las cosas que no se ven. Y el problema de muchos de nosotros es que queremos vivir por fe, caminar por fe, pero estamos enfocados en las cosas que se ven. Oiga bien, mi hermano. O sea, la fe comienza a manifestarse en nuestras vidas cuando obedecemos, sin entender, sin comprender. Muchas veces Dios nos prueba de esa manera. Hay veces que obedecemos a cosas que Dios ordena o que Dios dice que hagamos sin entender la razón. No necesitamos entender la razón, hermano, porque cuando nos enfocamos en tratar de entender lo que Dios desea y lo que Dios quiere, vamos, alabado sea Dios, a claudicar y a decir, esto es imposible. Y a decir, ¿cómo yo puedo hacer esto, llegar a ese lugar, si yo no sé para dónde voy? Oiga bien, ¿sabe que Dios le pidió a Abraham salir de su tierra y de su parentela? Escuchen bien. Lo primero que Dios les puso a Abraham, alabado sea Dios, es que él debía aprender a renunciar a la seguridad, al lugar de confort, al lugar donde lo tenía todo. Oiga bien, para depender de algo que él no conocía, que él no entendía. Porque miren, mi hermano, las cosas en Dios son muy diferentes como el hombre las ve. Dios mira desde un punto de vista diferente como el hombre mira. Y debemos, alabado sea Dios, en momentos dados, no preguntarle a Dios, no cuestionar a Dios, no decir cómo es, y no sentarnos a meditar, pero ¿cómo yo voy a hacer esto? Yo no tengo los recursos, yo no tengo idea para dónde voy. No, cuando comenzamos a pensar de esa manera, nos turbamos y no nos movemos conforme al propósito de Dios. Fíjense, hermano, hay varias cosas que en esta, alabado sea Dios, tal vez quiero que usted y yo entendamos. Número uno, Dios puso a prueba, alabado sea Dios, la fe de Abraham, pidiéndole, escuche bien, que sacrificara a Isaac. Oiga, mi hermano, son cosas que humanamente no tienen sentido. Primero que nada, Dios le había prometido a un hijo, Abraham, y cuando Dios le hizo esa promesa a Abraham tenía 75 años. Y la Biblia nos declara y nos enseña que Abraham esperó 25 años por ese hijo. Y no solo eso, Dios le dijo a Abraham, de ese hijo, de esa descendencia, es que yo voy a levantar una nación poderosa. Pero vemos a Dios en un momento dado pidiéndole la promesa a Abraham. Pidiéndole a Abraham lo que Dios él mismo le había prometido. Y Abraham, alabado sea Dios, escuche bien, no dudó en ningún momento en hacer lo que Dios le envió a hacer. O sea que la fe de la Biblia, la fe que nos presenta la Biblia, es una fe que nos lleva a veces a obedecer y hacer cosas incomprensibles, como que bajo la lógica humana no tienen comprensión, no se pueden comprender. Porque ¿cómo es posible que Dios te haga una promesa
Y esa promesa, alabado sea Dios, luego de cumplirla, Dios te la pide para atrás. Y a veces Dios no pide cualquier cosa. A veces Dios pide lo más que nosotros amamos. A veces Dios pide las cosas que más nosotros deseamos, anhelamos. O sea que, alabado sea Dios, Dios comenzó a probar a Abraham, porque es a través de esa prueba que la fe va a comenzar a crecer, que la fe va a comenzar a madurar. Por eso yo siempre he dicho algo que tiene su razón, y es que solo pueden creer los que obedecen y solo pueden obedecer los que creen. ¿Entiende usted eso? ¿Entiende usted que la fe y la obediencia son como hermanos gemelos que no se separan? La fe se activa mediante la obediencia, porque la fe es una fe activa, viva, que produce. No es una fe muerta, no. El creyente que vive bajo la verdadera fe se mueve en obediencia, se mueve en sometimiento a Dios, obedece a Dios sin preguntar, sin cuestionar. Escuche bien. Fíjese, hermano, que Dios le había prometido a Abraham, escuche bien, una tierra, y le había prometido una descendencia incontable. Pero vemos aquí que Dios, luego que le entregó esa promesa y la hizo realidad, se la pidió para atrás. ¿Sabe que a veces Dios opera como no opera el ser humano? La fe, Dios prueba nuestra fe. En momentos dados Dios va a probar si verdaderamente estamos creyéndole o no le estamos creyendo. Dios va a probar, alabado sea Dios, si realmente creemos en Él. Porque no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Muchos de nosotros nos quedamos muchas veces creyendo en Dios, pero no llegamos a creerle a Dios. Pero pastor, es lo mismo, no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Si usted le pregunta a una persona del mundo, ¿usted cree en Dios? Sí, yo creo en Dios, pero Dios está en el cielo y yo estoy en la tierra. Simplemente creo en un Dios, creo que existe un Dios, pero no tengo ningún tipo de relación con Él, no tengo ningún tipo de comunión con Él. Porque estamos enfocados en las cosas que se ven. El mundo está enfocado en las cosas que se ven. Su esperanza está enfocado en lo que les rodea, en lo que obtienen. Pero la fe es muy diferente, hermano. La fe es creerle a Dios por encima de las circunstancias, por encima de las dificultades, por encima de lo imposible, por encima de lo que es incomprensible. Debemos creerle a Dios. Escuche bien. O sea que creer en las promesas de Dios, alabado sea Dios, es importante, aunque no las veamos cumplidas. Aunque Dios lo haya prometido 20 años atrás y todavía no lo vemos con nuestros ojos carnales. Fíjense, hermano, que Abraham le creyó a Dios. Y bajo esa creencia y confianza en Dios, esperó 25 años para ver con sus ojos esa promesa. Mire lo que dice Génesis 15, verso 5. Relacionado con eso. Mira lo que dice la Biblia. Dice, y lo llevó fuera, o sea, Dios llevó a Abraham afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puede contar. Y le dijo, así será tu descendencia.
Pero cuando Dios promete algo, usted y yo tenemos que hacer algo. Porque el verso 6 dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. O sea, que solo pueden creer los que obedecen y solo pueden obedecer los que creen. Dios le prometió a Abraham que su descendencia, escuche bien, alabado sea Dios, iba a ser una descendencia tan enorme que no se podía contar. Pero usted tiene que enfocarse y entender que aquí Dios le está prometiendo algo a un anciano de 75 años. No le está haciendo esta promesa a un joven de 25 con una esposa de 20 que puede producir. Porque su mujer, además de Abraham ser un anciano de 75 años, su mujer era anciana y estéril. O sea, que cuando Dios promete, no promete cosas que se cumplan fácilmente. Porque, lógicamente, si Dios le hace esta promesa a un joven de 20 años que tenga una esposa de 20, mire mi hermano, una esposa de 20 está hasta para tener 25 hijos. Y un joven de 20 es un hombre que está en su mejor productividad. Pero Dios le hizo esta promesa a un ser humano anciano, a dos seres humanos que era imposible que se pudiese cumplir. Pero mire mi hermano, las promesas de Dios se cumplen aún en lo imposible. Porque para Dios nada es imposible. ¿Sabe que Dios, alabado sea Dios, le dijo al mismo Abraham, Abraham, hay algo difícil para mí? Usted tiene que centrarse en esa pregunta. ¿Hay acaso algo difícil para mí? O sea, en otras palabras, las circunstancias no van a detener lo que Dios promete, lo que sale de la boca de Dios. No hay obstáculo que pueda impedir que lo que Dios dijo se cumpla. No hay edad, no hay enfermedad, no hay nada que pueda detener lo que sale de la boca de Dios, porque lo que sale de la boca de Dios tiene poder y autoridad por encima de las circunstancias, por encima de las enfermedades, por encima de lo imposible. Oiga bien, Dios bendiga al hermano Carlos Lora y bendiga a la hermana Lisa Puri. Alabado sea Dios en esta tarde, sean bendecidos, bienvenidos a la transmisión, espero que en este día se gocen. Fíjense, hermano, no hay obstáculo que pueda detener lo que Dios promete. El único obstáculo que detiene lo que Dios promete somos nosotros, porque depende de usted y de mí para que se cumpla lo que Dios promete. Abraham en ningún momento dudó, porque Abraham ya había entendido y había experimentado que Dios es un Dios todopoderoso, que para él nada es imposible, que lo que es imposible para el hombre, que lo que es imposible para la ciencia, que lo que es imposible, alabado sea Dios, bajo las circunstancias que estamos experimentando, para Dios es posible, hermano. Oiga bien, habían dos obstáculos, pero esos obstáculos no detenieron la fe de Abraham. Aunque en un momento dado dudó, aunque en un momento dado, alabado sea Dios, él claudicó, pero se fortaleció en la fe. El obstáculo número uno era la esterilidad de Sara y la falta, escuche bien, de un heredero natural. Porque acuérdese que Dios le prometió a Abraham que le iba a dar un hijo y que de ese hijo
iba a salir una nación incontable, numerosa. Pero ese hijo no había nacido. Escuche bien. Fíjense, hermano, que para Dios hacer algo, para Dios hacer un milagro, para Dios cumplir una promesa, escuche bien, Él no necesita de recursos ni humanos ni naturales. Él no depende de nada de eso. No. Porque de Dios es el poder. Él, lo que es imposible para la ciencia, para el hombre, alabado sea Dios, para Dios es posible. A veces nos preguntamos, Señor, ¿cómo puede ser posible esto? ¿Cómo yo puedo cumplir con esta situación? ¿Cómo yo voy a salir de este problema? ¿Sabe por qué a veces nos desesperamos? Es porque estamos enfocados en lo que se ve. Y cuando nos enfocamos en lo que se ve, sea el problema, la circunstancia, la mala noticia, mire mi hermano, vamos a menguar en la fe. Por eso la Biblia, alabado sea Dios, dice, escuche bien, y enseña que para aprender a vivir por fe debemos quitar la mirada de lo que se ve y comenzar a caminar mirando las cosas que no se ven. El problema de nosotros es que nuestros ojos naturales muchas veces detienen, alabado sea Dios, e impiden que podamos ver, alabado sea Dios, lo que Dios nos está prometiendo. Oiga bien, porque estamos enfocados en el tropiezo, estamos enfocados en el obstáculo, estamos enfocados en que no se puede, estamos enfocados, alabado sea Dios, si será verdad. Cuando usted dice no se puede, Dios dice se puede. Cuando el doctor dice ya no puedo hacer nada, Cristo comienza a decir yo todo lo puedo. Para mí nada es imposible. Cuando viene la mala noticia, el Señor te dice en esta tarde, aprende a depender de mí. No te enfoques en la circunstancia, no te enfoques en el problema, enfócate en lo que yo prometí, porque cuando yo prometo, yo cumplo. Dios no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Oiga bien, escucha bien, hermano. O sea que para aprender a vivir por fe, debemos quitar la mirada de los obstáculos, del problema, de la mala noticia, de lo que dice fulano de tal. No se enfoque en eso, enfóquese mirando las cosas de arriba. Oiga bien, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Oiga bien, mire lo que dice 2 Corintios 4:18. Vamos a 2 Corintios 4:18. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Yo no sé si usted se ha detenido a examinar con cuidado esta revelación. Mire lo que dice el apóstol. 2 Corintios 4:18. No mirando nosotros las cosas que se ven. O sea, el apóstol Pablo, hablando a la iglesia de los Corintios, les dice, ¿sabe cuál es el problema de ustedes? Que ustedes están enfocados en las circunstancias, en el problema, en lo que está pasando dentro de la iglesia. Pero yo les quiero decir hoy que dejen de, alabado sea Dios, de mirar las cosas que se ven, sino que las cosas que no se ven, escuche bien, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que no se ven son temporales. Oiga bien, pero las cosas que, perdón, mi hermano, las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven, escuche bien, que se ven
son eternas. O sea, debemos quitar la mirada de aquello que nos está impidiendo crecer en la fe, madurar en la fe. Porque la fe, según dice Hebreos capítulo 11, verso 1, alabado sea Dios, es sencilla. Es algo, alabado sea Dios, sencillo. Mire lo que dice Hebreos capítulo 11, verso 1. Mire lo que dice el escritor de Hebreos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Lo que usted está esperando no viene de Walmart, no viene de Amazon, cosas que se ven, cosas que usted está esperando porque usted las pidió y pagó por ellas y sabe que van a llegar. Pero la fe, alabado sea Dios, que proviene de arriba, es algo que nos pone a esperar y creyendo que lo vamos a recibir, aunque nuestros ojos naturales no lo ven. Porque estamos convencidos y seguros de que el que lo prometió lo va a cumplir. Oiga bien, mi hermano. Acuérdese que Abraham fue llamado el padre de la fe, pero él tuvo que aprender a vivir por la fe. ¿Y cómo aprendió a vivir por la fe? Bueno, Abraham, como todo ser humano, cometió errores, falló, mintió, tomó decisiones sin consultar y esperar con Dios. Pero a través de ese proceso, él iba aprendiendo a vivir por fe, a esperar en Dios, a confiar en Dios, a poner su mirada en las cosas que no se ven y a quitar su mirada de las cosas que no se ven. El problema de nosotros es ese, que nos enfocamos en el problema, nos dan una mala noticia y en vez de entregársela a Dios, la cargamos los 365 días del año. Aprendamos a entregarle a Dios las cosas que usted y yo no podemos resolver. Y el problema de muchos de nosotros es que a veces nos encontramos tratando de resolver lo que Dios dijo que iba a resolver. Por eso no se ha resuelto. Deje a Dios trabajar. Deja a Dios que cumpla lo que Él dijo. Simplemente debemos movernos en esa fe. Mientras usted se va moviendo en la fe correcta, en la fe de lo que Dios le dijo, Dios va a ir cumpliendo por ese camino lo que Él prometió. Pero el problema es que a veces usted y yo queremos ayudar a Dios. Y cuando metemos las manos en lo que Dios tiene sus manos puestas, Dios las quita para darnos una lección. Oiga bien, o sea que poner la mira en las cosas de arriba es número uno lo que debemos de hacer. Debido a que nuestra vida está en Cristo, escuche bien, en el cielo. Nuestra vida está en Cristo, en el cielo, no aquí en la tierra. Estamos en la tierra. Pero acuérdese que no somos ciudadanos de esta tierra. Vivimos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Aunque estamos aquí, pertenecemos al reino de los cielos. Y debemos caminar mirando las cosas de arriba. Oiga bien, como dice el apóstol en Colosenses, capítulo 3. Mire lo que dice el apóstol en Colosenses, capítulo 3, hermano. O sea que la Biblia, alabado sea Dios, nos da la respuesta muchas veces a situaciones y cosas que no podemos resolver. ¿Por qué? Porque estamos enfocados en los problemas, en las situaciones, en lo que nos rodea. Pero mire lo que dice Colosenses capítulo 3, verso 9. Escuche bien, perdón, capítulo 3,
perdón, verso 1 y 3. Mire lo que dice el apóstol. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. ¿Cuáles? Mire, mi hermano, debemos buscar lo de arriba, no lo de abajo. Debemos aprender a enfocarnos en las cosas del cielo, a tener nuestra esperanza en las cosas del cielo. Por eso él dice, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba. ¿Hacia dónde está mirando usted? ¿En qué usted está enfocado? ¿En su problema? ¿En que lo persiguen? ¿En que están hablando mal de usted? ¿En que le quitaron la ayuda del gobierno? ¿En qué usted está enfocado? ¿O está enfocado en las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros? Oiga bien, no en las de la tierra. Cuando dicen que no nos enfoquemos en las cosas de la tierra, es que no nos enfoquemos en el problema, en la mala noticia, en la situación que estamos experimentando. No, entregue eso a Dios y espere que Dios cumpla la promesa. Porque Él pelea por usted. Él promete y cumple. El hombre promete y no cumple, pero Dios promete y cumple. Lo que tenemos es que enfocarnos en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ahí es donde debemos estar enfocados. Eche a un lado el problema, entréguele el problema a Dios. Entréguele su hijo a Dios, entréguele el diablo a Dios para que lo crucifique otra vez. Oiga bien, dejemos de pelear una batalla que no nos pertenece. Deja a Dios pelear por usted. Deja a Dios que lo defienda. Deja a Dios que lo guíe. Oiga bien. Y dice, poner la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra. Oiga bien, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Mira, mi hermano, usted y yo hemos muerto. No muerto físicamente, sino hemos muerto a la carne, a las cosas de este mundo. Ya no dependemos de las cosas de este mundo. Ya los problemas y las circunstancias que nos rodean nos van a hacer menguar, siempre y cuando nos enfoquemos en las cosas que no se ven. Oiga bien. O sea, mi hermano, es importante que en esta tarde entendamos que mientras la fe se va desarrollando, debemos aprender a esperar en el tiempo de Dios. Mientras la fe va madurando, comenzamos a vivir una vida sin desespero. Aun cuando las circunstancias empeoren, aun cuando el día se ponga negro. Pero eso sucede mientras la fe va madurando, va creciendo, porque entendemos que es Dios quien tiene el control, que es Dios quien tiene la solución al problema. Oiga bien, el peor error que puede cometer un creyente es intentar cumplir con los planes de Dios por cuenta propia. Ese es el peor error. Que pensemos que nosotros podemos ayudar a Dios a que Dios cumpla sus promesas. ¿Sabe que ese fue el peor error de Sara? Que trató de hacer cumplir la promesa, pero no conforme a Dios, sino conforme a lo que ella creía. Oiga bien, ¿qué hizo Sara?
Bueno, Dios nos prometió un hijo, le dijo a Abraham. Pero Abraham, tú tienes casi 100 años y yo tengo 90 y pico y soy estéril. Ya yo sé cómo es que Dios va a cumplir la promesa. Acércate a la sierva. No. Ese es el peor error que estamos cometiendo. Que Dios nos prometió algo y queremos que esa promesa llegue, no el día que Dios quiera, no conforme como Dios quiera, sino como conforme como nosotros queremos. Y metemos las manos donde no tenemos que meterlas y cometemos errores. Porque de ahí salió Ismael, que no era el de la promesa. Oiga bien. Y de Ismael salieron los enemigos de Dios hasta el día de hoy. O sea que hay, escuche bien, errores que van a perdurar por toda la eternidad. Que vamos a experimentar la circunstancia por muchos años. Porque de ese error de Abraham y Sara salió un hombre llamado Ismael, que son enemigos de Israel el día de hoy. O sea, que debemos tener cuidado de tratar de adelantar con nuestras propias manos lo que ya Dios prometió a su tiempo. Tenga cuidado, porque todo ocurre en el tiempo de Dios. Es que a veces somos desesperados, queremos las cosas, alabado sea Dios, tipo Michael Ray. No, no es así. Lo que Dios cumple lo va a prometer, lo que Dios promete lo va a cumplir. Así pasen 10, 5, 20 años, 25 años. ¿Tú sabes cuánto Abraham tuvo que esperar para recibir la promesa en sus manos? 25 años. Lo que pasa es que nosotros queremos las cosas al instante. No. Es cuando Dios decide, cuando Él quiere, porque Él conoce y sabe todas las cosas. Oiga bien. Porque cuando cometemos los errores de adelantar la promesa de Dios por nuestra propia fuerza, vamos a experimentar las consecuencias, hermanos. Oiga bien, por eso debemos tener paciencia. Una fe madura nos lleva a esperar en Dios, no importa los años. Como decía David, pacientemente esperé en Jehová. Mire, la paciencia es uno de los frutos del Espíritu. Pero para tener paciencia debemos aprender a esperar en Dios. Oiga bien. Estamos viviendo una época, hermano, donde la fe se ha convertido, alabado sea Dios, como una cajita de suerte. Fe y suerte son dos cosas diferentes. La suerte es parte de las obras de la carne. En una ocasión una persona me dice, ¿por qué tú no juegas loto? Y yo le digo, ¿sabe por qué? Porque yo no vivo por suerte, yo vivo por fe. Vivir por fe es darle el espacio a Dios, que sea Él quien cumpla lo que Él promete. Pero vivir por suerte es quitar la mirada y la confianza en Dios y comenzar a confiar en lo que el mundo promete. Oiga bien, mi hermano, estamos terminando, voy a terminar ya. Qué tremendo, hermano. Que Dios, o sea, Abraham, fue llamado el padre de la fe. Pero Abraham tuvo que pasar por un proceso de aprendizaje, donde mintió, donde cometió errores, donde, alabado sea Dios, tomó decisiones sin consultar con Dios, que trajeron circunstancias y problemas. Pero ese fue el proceso que Dios utilizó para ir llevando a Abraham a ser el padre de la fe. O sea que Dios
Llamó a Abraham. Le dijo, ¿sabe qué, Abraham? Sal de tu tierra. La tierra es el lugar de confort. La tierra es el lugar donde él tenía todas las cosas de las cuales él dependía. Le dijo, sal de tu parentela, o sea, de tu familia, de tus amigos, de tus amistades, de lo que tú conoces. Y le dijo, sal de tu familia. Oiga, mi hermano, la fe nos va a llevar muchas veces a tomar decisiones que los que nos rodean a veces no las van a comprender y dicen, pero esta persona, ¿cómo puede hacer eso? ¿Cómo puede alejarse de esto? ¿Cómo pudo haber dejado esto que le estaba dando tantas cosas? Porque la fe, escuche bien, viene de arriba. Y con una mente humana no se puede comprender una fe que viene del mundo del espíritu. Por fe, dice la Biblia, que muchos murieron a filo de espada, pero tenían fe. Pero también dice que por fe muchos ganaron guerras. O sea que la fe, alabado sea Dios, tiene dos caras. Tiene la cara de la bendición, de la gloria, de los triunfos. Pero también viene la bendición, tiene la otra cara, que es lo que vamos a experimentar por vivir por fe. En ningún sitio la Biblia promete que vivir por fe nos va a librar de problemas, de situaciones, de situaciones difíciles, de que nos persigan, de que hablen mal de nosotros. No, eso no lo dice la Biblia ni lo enseña la Biblia. La fe no va a impedir que seamos probados, que nos enfermemos, que pasen cosas, alabado sea Dios, que nos pongan tristes, angustiosos. No, la fe va, alabado sea Dios, a fortalecernos en medio de esas circunstancias. Miren, mi hermano, así que en esta tarde, la fe requiere obediencia absoluta. Por eso dije al principio que solo pueden obedecer los que creen y solo pueden obedecer los que creen. O sea, solo pueden obedecer los que creen y solo pueden creer los que obedecen. O sea que la fe y la obediencia, alabado sea Dios, siempre deben de ir como dos hermanos gemelos. O sea, Abraham confió ciegamente, hermano, en el poder de Dios, creyendo que podía levantarlo de los muertos. O sea, lo que quiere decir es que Abraham, ya siendo un hombre de 100 años, Dios le dijo, ciertamente voy a cumplir la promesa. Abraham dudó en un momento dado. Yo me imagino que empezó a ver su cuerpo, empezó a ver a Sara ya arrugada, y dijo, pero de un hombre de 100 años, con una mujer de 89 años y estéril, tú vas a cumplir esa promesa. Pero él recapacitó. Mire lo que dice Hebreos 11, 19 y termino con esto. Escuche bien. Hebreos 11, 19. Mire lo que dice. Y todo esto, aunque alcanzaron buen testimonio, escuche bien, mediante la fe, no recibieron lo prometido. Escuche bien, proveyó Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. O sea, que Dios, alabado sea Dios, por la fe, llevó a muchos a la victoria. Pero por la fe muchos murieron, fueron perseguidos, fueron encarcelados, fueron apedreados, pero vivían por fe, tenían fe. O sea que la fe, alabado sea Dios, nos puede llevar a la victoria, aún en medio de las crisis, aún en medio de los momentos difíciles, aún en medio, alabado sea Dios, de lo incomprensible. Pero es la fe de Dios, hermano, la que nos va a llevar a la victoria, la que nos va a llevar, alabado sea Dios, a vivir una vida de bendición y gloria, aún en medio de las peores circunstancias. Así que, mis queridos hermanos,
Dios me los bendiga en esta tarde. Muchas gracias por compartir con nosotros. Por favor, comparte el video para que la bendición fluya y nos veremos mañana a esta misma hora. Gloria a Dios.